La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 y dio por terminada en 1920. Algunos de los personajes más importantes fueron Porfirio Díaz, quien estuvo al mando con el poder ejecutivo en 1877 a 1880. Francisco Madero, quien lanzó el Plan de San Luis, que fue el detonante de la Revolución Mexicana. Luego está Emiliano Zapata con el Plan de Ayala, que expuso los objetivos de esta rebelión, como lo son la restitución de las tierras usurpadas y el reparto agrario de parte de las tierras de los hacendados, siguiendo a Venustiano Carranza, que acabó con la dictadura militar de Victoriano Huerta y reunió al Congreso que hoy conocemos como la Constitución. Por último, está Álvaro Obregón, líder y militar de la revolución en la que participó, también expresidente. El Porfiriato. Porfirio Díaz logró el control del ejército con la eliminación y la separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos, para lo cual dividió el territorio nacional en 12 zonas militares, y estas, a su vez, en jefaturas de armas cuyos números eran la superior a 30. Los preceptos del Porfiriato fueron paz, orden y progreso. Fue el régimen de desarrollo nacional sostenido por grandes hacendados, que contó con el apoyo de Estados Unidos, aunque también favoreció las inversiones europeas que buscaron reducir la dependencia respecto al país vecino. Porfirio Díaz fue un político y militar que destacó en diversos hechos de armas y progresos políticos de la rebelión para la historia nacional. Su carrera como militar comenzó en 1854, cuando adhirió el Plan de Ayutla, mediante el cual se desconoció al gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Este movimiento se originó como la respuesta de las pésimas condiciones que sufrieron obreros y campesinos durante el Porfiriato. La revolución fue convocada el 20 de noviembre de 1910 por Francisco I. Madero. El periodo del general Porfirio Díaz inicia el 28 de noviembre de 1876, cuando, al igual que otros gobernantes de México, llega a la presidencia de México a través de un movimiento armado, en este caso a partir del Plan de Tuxtepec. Facciones revolucionarias. El despojo de tierra a los campesinos causado por los hacendados, la explotación de los obreros que laboraban en fábricas de origen extranjero, el enriquecimiento de la clase política y la ausencia de un gobierno democrático fueron los factores que llevaron al estallido de una revolución. Francisco I. Madero, originario de Coahuila, emprendió una campaña política con la intención de suceder al gobierno de Díaz y en contra de la reelección. La popularidad que Madero ganó ocasionó su encarcelamiento y Díaz fue reelecto en 1910. Ante esto, Madero se dirigió a Estados Unidos de América, donde promulgó el Plan de San Luis, bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección». Desconocía las elecciones, se declaraba presidente provisional, se comprometía a abordar los problemas relacionados con la tierra y llamaba a un levantamiento armado el 20 de noviembre de ese año. Después de eso, grupos armados liderados por Pascual Orozco y Francisco Villa en Coahuila y Emiliano Zapata en Morelos se sumaron a la causa, debido a las injusticias que sufrían. Para mediados de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia. Nuevas elecciones se celebraron en 1911, en las cuales Madero quedó electo con apoyo popular. Sin embargo, al rodearse de antiguos colaboradores de Díaz, no atendió las demandas sociales, puesto que para Madero la prioridad del país era promover un sistema democrático efectivo en el país. Su objetivo era conseguir un cambio que diera al país las libertades políticas para un gobierno democrático, mientras que en un segundo plano se encontraba atender los problemas sociales. La situación se agravó en 1913 durante el episodio conocido como Decena Trágica, cuando en la Ciudad de México se levantaron en armas los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes. Mientras esto ocurría, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero para luego destituirlo, apresarlo y asesinarlo junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Con ello, Huerta asumió la presidencia. Sin embargo, la respuesta a sus acciones fue inmediata. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, rechazó el carácter con el que Huerta asumió la presidencia y promulgó el Plan de Guadalupe, al cual se adhirieron los principales ejércitos del norte del país. Del noreste, encabezado por Pablo González, del noroeste, comandado por Álvaro Obregón, y la división del norte, liderado por Francisco Villa. El Ejército Liberador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, también se rebeló contra Huerta.
Villa había ganado prestigio, control e influencia. Por ello, Carranza lo vio como un peligro y lo mantuvo aislado. Para que Carranza consiguiera sus objetivos era necesario subordinar o separar a estos ejércitos. Tanto Villa como Zapata exigían la distribución de tierra a los campesinos. Ambos personajes simbolizaban la defensa del derecho de los campesinos. Sin embargo, aunque luchaban por la misma causa, en el fondo tenían una perspectiva distinta sobre su postura. Para Villa, las tierras debían convertirse en una pequeña propiedad, mientras que para Zapata debían tener un carácter comunal. Mientras que Carranza pensaba diferente. Él consideraba que era necesario un Estado centralizado. En un intento de resolver estas diferencias por medios pacíficos, se convocó una convención de jefes militares en los últimos meses de 1914. El objetivo era establecer un cuerpo que representara a los distintos sectores sociales por encima de los líderes revolucionarios. Por ello, se pidió la renuncia de Carranza, Villa y Zapata de sus respectivos ejércitos. Como ninguno estuvo de acuerdo en hacerlo, se emprendió una lucha entre las facciones revolucionarias. Zapata y Villa concretaron una alianza mediante el Pacto de Xochimilco para enfrentarse a Carranza. Las fuerzas carrancistas comandadas por Obregón combatieron y derrotaron a Villa en las batallas de Celaya y Guanajuato a mediados de 1915. La victoria de los carrancistas no solo se debió a que sus ejércitos estaban mejor organizados y equipados, sino a que también consiguieron apoyo de los campesinos gracias a la expedición de una ley agraria y a que se aliaron con la Casa del Obrero Mundial. La Constitución de 1917. La Constitución de 1917 fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, productos de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana, tales como las exigencias de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Artículo 3, en el que se garantizan los derechos sobre la educación de todos los mexicanos, estableció que la enseñanza debía ser libre y laica. Ninguna corporación o ministro de culto religioso o miembro de la Iglesia Católica podrían dirigir escuelas. El artículo 27 significó que no solo el suelo, sino también el subsuelo del territorio mexicano eran propiedad de la nación, y el Estado sería un agente regulador. De igual forma, limitó el derecho de propiedad al decretar una extensión máxima de tierra que cada entidad federativa regularía. Artículo 3, en el que se garantizan los derechos sobre la educación de todos los mexicanos, estableció que la enseñanza debía ser libre y laica. Ninguna corporación o ministro de culto religioso o miembro de la Iglesia Católica podrían dirigir escuelas. En total, el texto constitucional cuenta con 9 artículos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. Hubo como precedentes la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos de sistema político, entre los cambios principales se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. La Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Reflexión. Se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creaciones de una gama de seguridad social y las mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. La Revolución Mexicana nos dejó importantes legados. Renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y del subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de la educación pública, nacionalidad del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores.